Hoy, 30 de octubre, es el Día de la Educación Física. Y para hablar acerca del origen de esta asignatura en las escuelas, desde cuándo, cómo fue evolucionando, vamos a hablar con Maximiliano Martínez, quien es magíster en Historia y nuestro columnista de todos los jueves. Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, ¿a qué se debe que hoy hayamos elegido este día para conmemorar la educación física en nuestro país? Qué importante, porque hoy es un día bastante importante para la historia argentina, porque tenés justamente el Día Nacional de la Educación Física, el día que se dan las elecciones de 1983 para la vuelta a la democracia y, bueno, el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Así que hoy es un día con un peso específico bastante importante para la cuestión histórica argentina. Lo importante de trabajar justamente esto de la educación física es traerlo a la palestra, valga la redundancia, y visibilizar la importancia que la educación física ha tenido hasta un determinado momento y que pareciera que hoy se está disipando. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando uno tiende a ver cuáles son las proyecciones políticas de pensar la educación física como un espacio curricular dentro de las escuelas, no tiene el mismo peso específico que tenía justamente cuando esta comenzó a ser incluida dentro de los planes de estudio, allá por principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cuál era? El día justamente primero, el día justamente se conmemora porque justamente el 31 de octubre de 1939 se incluye a la educación física dentro de los planes de estudio y en 1944 se le da este día a la educación física y comienza a ser el Día de la Educación Física en la Argentina. Pero eso sería como el corolario de todo el complejo proceso que llevó a que la educación física se convierta en un campo de estudio o en un campo de saber, como diría Gloria Campomar, dentro de los planes de estudio. Comienza con la consolidación del Estado Nacional y el primero en pensar a la educación física como tal fue Domingo Faustino Sarmiento. En sus viajes por América, por Europa, África y América, pensó y vio y observó a la educación física, cómo la llevaban adelante diferentes países como Alemania, Suiza, Suecia, Francia y finalmente en Estados Unidos. Eso hizo de que cuando llegara a la gobernación, a la gobernación del Estado Nacional, pensara en proyectar esto mismo dentro de las escuelas, pero no como un espacio curricular. Con la ley 1420 en 1884, comienza a formar parte, pero era dado por las mismas maestras de las escuelas normales que habían aprendido en las escuelas normales a dar clases y ellas mismas daban educación patriótica, que no era educación física, y algunos aspectos de gimnasia. Por eso mismo vos, hasta el día de hoy, tenés esta cuestión de que tu vieja o tus viejos te decían, acordate que hoy a la tarde tenés gimnasia. ¿Está bien? Y vos fíjate que gimnasia, gimnasio, son palabras que hoy en día tienen también una especificidad que las usamos todos con una impronta muy normalizada. Pero, ¿qué significa gimnasia? ¿Qué significa gimnasia? ¿Dónde viene la palabra? La palabra viene del griego gimnos, que significa desnudo. ¿Está bien? El gimnasio es el lugar donde los griegos se conformaban, desnudos de cuerpo y de alma, a conformar su cuerpo y su espíritu. Si yo te llevara esto, los tres filósofos más importantes que ha tenido la antigüedad griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres son campeones olímpicos. ¿Está bien? Porque participaban en las Olimpiadas. Platón significa espalda ancha. ¿Sí? Y cuando los griegos fundaban una ciudad, la fundaban alrededor de tres espacios: el gimnasio, el mercado y la plaza o el ágora. Entonces para ellos era muy importante esta cuestión del gimnasio, de entrar a un lugar donde vos te formabas físicamente, pero también te formabas mentalmente. Por eso las artes, por eso el entrenamiento del cuerpo, por eso todo eso. Todo eso se ve en esta cuestión de 1884 a 1901, que tiene este periodo donde las maestras lo daban y formaba parte de la consolidación del Estado. Este periodo es un periodo higienista militarista, donde se busca que el cuerpo esté sano para que pueda trabajar, pero también a la vez que el cuerpo sea un instrumento del Estado que sirva para hegemonizar la penetración de la nación y del Estado en todos sus lugares, y qué mejor lugar que hacerlo desde la escuela. Eso hace que en 1901 se forme el primer Instituto Nacional de Educación Física, el INEF, en Buenos Aires, el Romero Brest, y forme a los primeros profesores de educación física. La gran mayoría pensaría que esos profesores eran hombres. Pues no.
La gran mayoría de los primeros profesores de educación física fueron mujeres porque eran esas maestras que salían de las escuelas normales que hacían esa como especialización y se conformaban en profesoras de educación física. Eso llevó a que el Estado tomara a esta cuestión y pensara en la formación física de sus sujetos. ¿Está bien? Por eso aparece la cuestión de la gimnasia, el higienismo como esta forma de los cuerpos sanos y la cuestión del militarismo, porque se pensaba en que esos cuerpos también tenían que defender la patria. ¿Está bien? Hasta 1940 ese es el paradigma que atraviesa la educación física. Posterior a que entra dentro de los planes de estudio, se pretende proyectarla un poco más allá de lo netamente físico individual e higiénico y aparece este paradigma del deporte. Por eso vos vas a tener entre 1940 y 1980 aproximadamente el periodo más importante del deporte argentino, donde vos obtenés mayor cantidad de medallas olímpicas, mayor participación en Juegos Panamericanos, todo eso porque el Estado tuvo una política alrededor de la educación física. Y finalmente la de la corporeidad, que es la que vivimos hoy, que todos los cuerpos se tienen que mover para que esos cuerpos puedan estar sanos, ya no desde el Estado, sino desde diferentes lugares. Hay dos ejes vertebradores que tiene la educación física, el movimiento y el cuerpo. Vos no podés dejar de pensar en eso. Pero cuando vos decís educación física, a la gran mayoría lo primero que se le viene a la cabeza es la cuestión de que la educación física es igual que el deporte. Y el deporte es tan solo un chiquito así de lo que es la educación física en su campo disciplinar, en su campo de saber, porque la educación física es juego, la educación física es danza, la educación física es hoy el circo, la educación física es el deporte, la educación física es las prácticas lúdicas, las prácticas físicas, todo aquello que está alrededor del cuerpo y del movimiento, que son los dos ejes vertebradores, son los que conforman al campo de la educación física hoy. Y por eso te digo, si vos lo pensás, hoy en día la educación física, y si lo profundizáramos y tuviéramos más tiempo, en las escuelas no se practica como se debería practicar. ¿Está bien? Porque vos tenés muy poco tiempo donde los niños tienen verdaderamente movimiento. Y esto lo digo porque trabajo, gracias a Dios, en el Instituto de Educación Física de la provincia. ¿Está bien? Y ahí es donde justamente se discute todo esto y se trabaja sobre estas cuestiones que están relacionadas directamente con la cuestión del cuerpo y el movimiento y ya no solo el deporte. ¿Qué tan importante es en esto también poner el eje en la salud mental como parte, o que la salud mental, digamos, vaya estrechamente relacionado con esta posibilidad de que la asignatura educación física juegue un rol importante en la hora de planificar y que no sea, viste, siempre, o estamos acostumbrados a la última hora, en la primera hora, o como, bueno, si no se puede, lo hacemos en el horario de educación física? Vos fíjate cuán importante es que para la Universidad Nacional de San Juan nosotros tenemos uno de los lugares más simbólicos, que es el Palomar. Y es el centro de la educación física de nuestra universidad. Ese Palomar en la década del 70 fue pensado para que el profesorado de educación física fuese de nivel universitario. Está bien, se pensó primero el espacio y luego se pensó la carrera. El golpe militar truncó esta cuestión y la universidad no pudo tener su profesorado, y eso hizo que en 1978 nosotros tuviésemos que ser una sede del Instituto de Educación Física Eduardo Coll de Mendoza, hasta que recién en 1983, 84, 85 se funda el Instituto Nacional de Educación Física San Juan. ¿Está bien? Y de ahí han salido todos esos profesores. En función de esta cuestión, vos te permitís pensar cuán importante es para la salud mental. Vuelvo a repetir, el eje cartesiano, como dice Gloria Campomari, que le gusta tanto a una compañera con la que trabajamos en la materia Historia y Epistemología de la Educación Física, los ejes cartesianos son cuerpo y movimiento. ¿Cómo entendés al cuerpo? ¿Está bien? ¿Cómo lo pensás al cuerpo? ¿Lo pensás como una máquina, como lo pensaba el higienismo, o lo pensás psicomotrizmente, como lo piensa el último paradigma por el que circula la educación física? Si vos lo pensás desde el punto de vista psicomotriz, tenés que pensar que tiene que haber un equilibrio entre cuerpo y mente, y automáticamente te vas al Renacimiento, donde vos ves el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, donde ves una cuestión equilibrada del cuerpo, pero también de la mente. En la entrada del club Árbol Verde, en el Valle Cabot, hay un escudo que dice mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. O sea que si el cuerpo está sano, teóricamente la mente lo va a estar. Pero también, vos lo sabés muy bien, y todos aquellos que han realizado o realizamos actividad física, sabemos muy bien que después de cualquier entrenamiento físico, de cualquier práctica deportiva, de cualquier práctica lúdica, de cualquier práctica psicomotriz,
vos estás mucho mejor. ¿Está bien? Porque el cuerpo, y esto lo podrían explicar mejor los profes de fisiología o de anatomía, saben muy bien que libera ciertas ciertas cuestiones fisiológicas que hacen que tu cerebro esté mucho mejor. Si el cuerpo está en movimiento, el cerebro está en movimiento. Eso mismo se tendría que plantear con mucha mayor profundidad desde las escuelas, que se mueva más el cuerpo, está bien, muchísimo más el cuerpo, y que se tengan en cuenta otras materias que se intentan pensar para que los niños tengan y que no son tan importantes como el movimiento del cuerpo.